¿Qué tal, queridos amigos? Por ahí de febrero de 1986 debí confrontarme con el ejército mexicano y con sus mandos militares. Entonces era secretario de la Defensa un hombre miserable, ruin, que evidentemente había iniciado tratos con el narcotráfico, Juan Arévalo Gardoque. Fue esa semana, entre el 5 y el 7 de febrero para ser exactos, cuando fue asesinado mi padre en el retén militar del Guirindalito. De esto ya no queda duda. Luego arrojaron los cuerpos junto con su automóvil, el automóvil que manejaba don Carlos, a un barranco que se llama el Filo Mayor, como considerando que esto es lo que le correspondía, el Filo Mayor, a los periodistas que se atrevían a cuestionar al gobierno miserable de Miguel de la Madrid. Me enfrenté a Juan Arévalo varias veces. Algunas veces era evidente que trataba de ocultar hechos ineludibles. Me entregó él personalmente la pistola calibre 38, una Smith & Wesson, que mi padre llamaba la Marilyn porque era doradita, rubia como Marilyn Monroe. Ahí me la entregó. Además, con licencia para portarla durante un año. Nunca renové esa licencia. Pero conservé la pistola hasta que me fue robada extrañamente en la Dirección General de Policía del entonces Distrito Federal. Con Juan Arévalo tuve también choques después de que dejó la secretaría. Fue un hombre completamente cerrado que abrió las puertas, en contraste, al narcotráfico. Y lo dije desde 1986. Me sentía yo defendido por la sangre de mi padre como si fuera un escudo para poder hablar más y más alto. Pero luego vendría Antonio Rivielo Bazán. Este sujeto execrable tenía como jefe de su Estado Mayor a José Ángel García Elizalde. Yo le rogué a Rivielo Bazán que me entregara ya en los tiempos del miserable Carlos Salinas de Gortari el parte militar sobre el paso de mi padre por el Guirindalito, aquel retén. Y no quiso dármelos, no quiso entregármelos. Me dijo que había una filmación en donde se veía la exhumación de don Carlos. Pedí que me la mostraran, no fue posible. García Elizalde me dijo que había estado rodeado la tumba, la fosa en donde fue tirado a mansalva el cadáver de mi padre y que la exhumación se había realizado con elementos militares. Se realizó la exhumación cuando todavía en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Manuel Bartlett, se me decía que seguía desaparecido don Carlos, que no sabían quién era, cuando ya el ejército había exhumado el cadáver con sus identificaciones como periodista y también como político que llevaba en su bolsillo. Era él, exgobernador de Yucatán, que había cometido el pecado de enfrentarse al sistema político mexicano. Por eso lo mataron. Nunca olvidaré a Rivielo Bazán, casi a carcajadas, negándome todos los hechos y diciéndome que yo no me volviera loco de la cabeza. Así me decía, no se vaya a convertir en un enfermo mental, me dijo, en alguien que está mal de la cabeza. Dije, no, me estoy refiriendo a los hechos y usted los conoce mejor que nadie. Claro, Rivielo tenía ya experiencia, tiene ahora 75 años, puede ser llamado a juicio. Es un miserable, y se lo digo de aquí, y se lo diré siempre que pueda yo verlo. 75 años no le quitan a usted todo el oprobio de su actuación. Como cuando me invitó al campo militar, entonces número 1, Campo Marte antes, que
para ver, dijo, cómo se quemaba la cocaína confiscada. Y ahí fui por curiosidad y sobre todo para servir al periódico al que en aquel entonces era mi blindaje. Pues bien, para no hacerles largo el cuento, llegó García Elizalde hasta mi lugar y me dijo que yo bajara ahí donde estaban las montañas supuestamente de cocaína, para que yo probara la cocaína y pudiera yo certificar que el efecto de la cocaína. Le dije, mire, yo no he tomado cocaína en mi vida, ni pretendo hacerlo hoy delante de usted. Esto es una trampa. Y empezó a quemarse aquella cocaína con un humo negro profundo que subía y subía en la Ciudad de México, contaminándolo todo, más de lo que ya lo que había contaminado el bárbaro sujeto este llamado Miguel de la Madrid, que junto a Bartlett había ordenado el asesinato de varios periodistas ilustres. Pero no paró ahí la cosa. Siguieron las perradas de los ejércitos, las perradas de los militares, las canalladas que en tiempo de Cedillo se elevaron al grado tal de acribillar a unos chiapanecos, chamulas, que estaban en su templo orando, entrar ahí y masacrarlos sin más motivo que buscar dinero para entregarle, claro, al entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, uno de los peores militares que ha dado nuestro país y que acabó encerrando y metiendo a la cárcel a un militar valiente, Jesús Gutiérrez Rebollo, a que habían encargado precisamente que fuera él el que encabezara la persecución contra el narcotráfico. Y cuando empezó a notar, porque se lo dio la unidad de inteligencia financiera, la lista de aquellos que estaban investigando, que estaban siendo investigados por la unidad, se sorprendió de ver algunos nombres que tenían mucho que ver con el señor Cedillo, con su suegro, con sus cuñados, con todos aquellos que en Colima siguen respetando el nombre de este miserable señor Cedillo. Las perradas de los militares continuaron, las matanzas igual. ¿O ya se nos olvidó aquel incidente brutal en Allende, Coahuila, cuando masacraron impunemente a la población? ¿Ya se nos olvidó a qué grado llegó el señor este de los 100 hombres, Clemente Vega García, en la época de Fox, al atacar violentamente junto con sus tropas a un grupo de prostitutas, someterlas, violarlas en un municipio de Coahuila, que desgraciadamente fue vilipendiado, ofendido y afrentado. ¿Y qué pasó? Que no dijo nada el ejército, que no dijo nada el señor Fox. Y así llegamos al sexenio de Calderón, cuando las perradas continuaron. Y fue entonces cuando el señor general de división Guillermo Galván se convirtió no en el secretario de la Defensa, sino en el borrachito compañero del borrachito mayor, encerrados en Los Pinos, mientras por la puerta 4 de Los Pinos entraban todos los corifeos que alegraban aquellas tardeadas, mientras el ejército se la rifaba con los narcos y con aquellos que dependían de los narcos. Así que la historia de Salvador Cienfuegos Cepeda, aprendido en los Estados Unidos, es parte de esta larga lista. Es, sí, miembro activo de todas aquellas perradas que se hicieron durante el gobierno de Peña, de las matanzas de Tlatlaya, de Tanoato, de Vallarta, de otros pueblos de Michoacán y otros pueblos del Estado de México,
en donde tienen mando absoluto los narcotraficantes. Por la misma razón por la que se mató a Muriño, Juan Camilo Muriño, durante el régimen abyecto de Felipe Calderón, por la misma razón se apergolló a Enrique Peña Nieto, el tibio Peña Nieto, ladrón, uno de los peores corruptos de la historia, que todavía goza de cabal salud. Y llegamos a Luis Sandoval, Luis Crescencio Sandoval, el actual secretario de Estado. Si tuviera vergüenza, no estaría presionando al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre que hay que ponerse de pechito para criticar los movimientos de la DEA en México, como respuesta vil al hecho de que en los Estados Unidos se están siguiendo procesos ya contra los generales mexicanos, afrentando, sí, al Estado mexicano, que no puede ni hablar, y menos ahora cuando faltan unos días para la elección presidencial, de que de hecho ya empezó, porque ya se está votando por adelantado y por correo. Ahora, en estos momentos, México es el señalado, y Andrés Manuel sale a decir que hay que investigar a la DEA. Andrés, te va a salir el tiro por la culata porque estás protegiendo a un sector del ejército que ahora encabeza Luis Crescencio Sandoval, que viene como heredero del señor Cienfuegos, y que ahora representa toda la putrefacción que hay en el ejército. Porque tú tenías en la cabeza, y esto te lo voy a recordar mañana, a otro general, a tu general, al que te siguió por todas partes de la República para que fuera tu secretario de la Defensa, y no lo hiciste secretario porque apareció Sandoval, recomendado por Cienfuegos. Tú eres tan culpable como cualquiera de los otros que he mencionado. Lo siento, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.